Nosotros ya sabíamos esta situación y nunca dijimos que lo habíamos sospechado porque conociendo cómo es este pseudoactivista de Gilberto Lozano, quien es el supuesto o el fundador del Congreso Nacional Ciudadano, quien con bombo y platillo y tratando de llamar la atención dijo que ya habían aceptado los de la Corte Penal Internacional de La Haya para investigar al delincuente y títere de los empresarios Enrique Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada, que supuestamente interpusieron 87,000 personas representadas por esta persona, este individuo que de verdad nosotros ya sabemos de la clase de persona que es, además de que él es empresario ligado al grupo FEMSA, ¿sí? Para los que no sepan, investiguenlo. Es del grupo FEMSA, nos ponen Gilberto Lozano, grupo FEMSA. Que parece, bueno, dice Marco Apel de Proceso, dice, puede ser que haya sido con dolo o por ignorancia, pero creo que, compas, nosotros sabemos que lo hace con dolo y para llamar la atención y para distraer y para, pues, legitimarse, ¿no? Como un activista y liberador y bueno, un montón de estupideces que tiene esta persona. Se extendió como onda sísmica en los medios de comunicación, incluso a nivel internacional, que hasta lo reportó el servicio en español de las noticias alemanas Deutsche Welle, que sus siglas son DW. No importó que tras la revelación de Lozano en su cuenta de Twitter, muchos usuarios se hubieran percatado de las inconsistencias y lo acusara de mentiroso. Pues personas inteligentes se dieron cuenta y eso habría que agradecerles, porque nosotros no caímos. Por ejemplo, el periódico 1+1 publicó incluso en la primera plana de su versión impresa el titular: admite Corte Internacional de La Haya demanda contra Peña Nieto. Probablemente este periódico, pues obviamente con la atención mediática que quería tener a través de este tipo simulador cínico llamado Gilberto Lozano, fue de a toda vista algo fraudulenta, no, mejor dicho, es fraudulenta. Ajá. Todo comenzó diciendo, amigos mexicanos, aviso ultra importante, con unas letras en mayúscula como si fuera un spam. El día de hoy, 6 de diciembre, la Corte Internacional Penal de La Haya en Holanda nos comunica oficialmente que la denuncia OTP-CR 348, diagonal 17, presentada por el llamado Congreso Nacional Ciudadano, ha sido aprobada para iniciar una investigación preliminar, la denuncia contra Enrique Peña Nieto y quien resulte responsable por los crímenes de lesa humanidad Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanuato, Óstula y Apatzingán, y por corrupción sistematizada Odebrecht, OHL, Grupo IGA. Comunica que después de un análisis preliminar con instituciones asociados e investigadores, la denuncia, sí, es materia de la Corte Internacional Penal, eso lo cita, por lo que de manera expedita iniciarán las investigaciones advirtiendo que éstas toman tiempo. Hasta ahí fue el tuit. Sin embargo, al día siguiente, el 7 de diciembre, Vice México publicó la supuesta bomba informativa añadiendo una entrevista con Lozano, quien afirmó que como ciudadanos organizados son los únicos que han tenido el valor de hacer una denuncia. O sea, nada más es para legitimarse, para que el Congreso Nacional Ciudadano tenga una posición política, no le interesa en realidad a la gente. Muy pocos del Congreso Nacional Ciudadano, y me consta por los que estuvieron con lo del nuevo aeropuerto en contra de todas estas minas, son los únicos que han puesto la cara, pero son pocos compas, porque hay otros que se dedican a tergiversar, a utilizar la autonomía y los autogobiernos, como por ejemplo el caso de Cherán, ¿se acuerdan? Bueno. Ya encarrerado, en esa misma nota de Vice México firmada por Enrique Alvarado y que fue reproducida total o parcialmente por otros medios, afirma también equivocadamente que el oficio que recibió de la Corte Penal Internacional representa un hecho inédito en el caso mexicano, eso dice. Muestra como prueba de sus afirmaciones la carta que le envió, según él, un fiscal internacional de la Corte Penal. En el documento se puede ver la firma del remitente, que es en realidad la del jefe de Unidad de Información y Evidencia de la oficina de la fiscal Bensouda. Esa carta fue publicada como principal sustento de las notas periodísticas sobre la supuesta demanda admitida contra el expresidente títere delincuente criminal Peña Nieto. Yo agrego. Las aseveraciones de Lozano presentan 3 evidentes yerros, o sea, varias inconsistencias.
Los delitos de corrupción no son competencia de esta Corte. Recaen en la jurisdicción los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión, por lo que la acusación de corrupción sistematizada de Lozano está fuera de lugar. La Haya acepta demanda contra EPN por corrupción sistemática y crímenes de lesa humanidad del portal, sin embargo, que no tiene sentido. Todo individuo, grupo o estado puede entregar a la oficina del fiscal informaciones relacionadas con presuntos crímenes susceptibles de ser procesado por esta Corte, primero mediante una investigación preliminar que luego podría dar pie a una investigación formal. Debido a la confidencialidad con la que se maneja la Fiscalía, que no revela las fuentes de esas comunicaciones entre comillas, no se puede saber con certeza si este Congreso Nacional Ciudadano es el único grupo ciudadano que ha enviado información de este tipo contra Peña Nieto, o si hay otros posibles acusadores que no han hecho pública su denuncia. Conocen varias, entre comillas, comunicaciones contra el expresidente Calderón, este enano genocida, y miembros de su gabinete de inseguridad, y se ha publicado igualmente que en julio del 2017 la Federación Internacional de Derechos Humanos junto con las organizaciones civiles mexicanas, Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y el Centro Diocesano por los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, entregó a la Fiscalía información sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Coahuila durante el mandato de Calderón y la primera mitad de Peña Nieto. El hierro más grave, sin embargo, deriva de la propia carta que compartió Lozano, la cual, redactada originalmente en inglés, expone su parte medular. Así lo cita: la oficina está analizando las acusaciones identificadas en su comunicación con la asistencia de otras comunicaciones relacionadas y otra información disponible. El propósito de este análisis es evaluar si, sobre la base de la información disponible, los presuntos delitos parecen entrar en la jurisdicción de la Corte Penal y por consiguiente justifican la apertura de un examen preliminar de la situación. El oficio que la Corte Penal envió al activista o a este pseudoactivista mexicano equivale a un acuse de recibo de la información que entregó a la Corte en noviembre del 2017. El documento que han recibido otros demandantes mexicanos en el pasado no compromete ninguna apertura de proceso, solo avisa cortésmente que la información proporcionada por el interesado será analizada. O sea, lo quiso ver como ya van a hacer la investigación, yo soy el único, los demás no lo hicieron, yo nada más, yo, así está, cuando en realidad también otros grupos, otros colectivos como el que les acabo de mencionar, también lo hicieron, pero no hicieron tanto alarde como el pendejo este. Perdón, es que la verdad les está viendo la cara a las personas que creen que ya hay una demanda en la Haya. Pensamos cuando lo metieron los de los desaparecidos, toda esa situación, dijimos, ojalá y se abra. Desafortunadamente la investigación es lenta, pero lo que hace Gilberto Lozano es tergiversar todo el trabajo que realizaron los colectivos. Se está agenciando algo que a él no le pertenece, que lo hicieron antes otras personas. A eso me refiero, compas, eso da coraje. Y de verdad deberíamos de denunciar por difamación a esta persona y deberíamos de exponerlo para que no vuelva a seguir cometiendo las mismas pendejadas. Y si las comete, nosotros dejamos que las autoridades competentes hagan el trabajo, sobre todo las de nivel internacional, para detener a esta persona, porque está cometiendo injurias, no porque demanda a Peña. A nosotros nos gustaría que demandaran a Peña Nieto en todas partes, de todas las cosas que hizo, ¿sí? Pero lo que no se vale es que se agencie algo que no le pertenece a él. O sea, se está robando, está tergiversando. ¿Sí me entienden, compas? Es un delito grave. Como comentó en esta columnista Jimena Reyes, activista de esta federación, que dentro de su organización lleva los casos de Colombia y México, los tiempos con lo que avanzan en la Corte son demasiado lentos. Colombia, por ejemplo, está sometido a un examen preliminar desde el 2004, aunque el caso Venezuela fue tratado de manera express y enfrenta investigaciones preliminares desde el 8 de febrero de este año por presuntos crímenes cometidos en abril del 2017. Lozano no es el primero que utiliza la Corte para fabricar bulos y hacerse notar en los medios mexicanos, pues sí, para llamar la atención, para que digan, aquí está la autonomía, pero en realidad quiere formar un pinche cártel político. Es un partido político más que el Congreso Nacional Ciudadano, y no lo nieguen para las personas que vayan a entrar y vayan a decir estupideces, porque sabemos quiénes son los que verdaderamente trabajan en ese llamado Congreso, y que por cierto ellos ya no tienen nada que ver con este simulador de Gilberto Lozano. El 9 de agosto del 2017, Samuel García, entonces diputado local en Monterrey, también en la ciudad
sede del Congreso Nacional Ciudadano, anunció que la Corte Penal Internacional había, entre comillas, admitido la, entre comillas, denuncia que a él había interpuesto el 4 de julio anterior por crímenes de lesa humanidad en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Ahí les va, fue también otra situación. García Actual, senador por el movimiento narcomovimiento ciudadano, alardeó que estaba escribiendo una página sin precedentes, pero nada más lo utilizó para su posición política. Y lo mismo pasó como lo que está haciendo Lozano. Y que le habíamos dicho que él también se estaba convirtiendo en uno más. Sí, dice algunas cosas interesantes Samuel García, pero yo no lo catalogo como una persona de confianza por esta situación que quiso hacer. En enero del 2017, Mariana Peña, abogada del proyecto de justicia internacional de la Open Society Justice Initiative, una organización que forma parte de la coalición por la Corte Internacional, explicó a este columnista el trasfondo legal de esta reticencia por esta situación. El caso, dijo, se enfoca en saber si México se cometieron o no crímenes de lesa humanidad, los cuales son jurídicamente distintos a las violaciones de derechos humanos. Una violación de derechos humanos puede ser un crimen de lesa humanidad, pero no al revés. El concepto de la primera es muy amplio y de la segunda muy técnico y específico. El elemento central es demostrar que no ha habido una política de comisión de tales crímenes, que estos no son cometidos al azar ni productos de la criminalidad. En este punto arriba la dificultad del caso mexicano. En octubre del 2015, la Fiscalía de esta Corte Penal rechazó oficialmente abrir un examen preliminar por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado en Baja California entre 2006 y 2012. Lo expresó a través de un documento explicativo que dirigió la Federación Internacional de Derechos Humanos con sede en Francia, que al lado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste había presentado 2 comunicaciones en 2012 y 2014. Sobre la base de esta información recibida, la evaluación de la Fiscalía es que existen elementos de contexto más amplios tales como la debilidad estructural de la Administración de Justicia, alto nivel de impunidad y aumento del crimen organizado que pueden haber contribuido a las violaciones generalizadas a los derechos humanos reportadas durante los últimos años en México. ¿Se acuerdan que por ahí difundí, creo que el compa, no recuerdo si Ultra u otra persona, me mandaron esta situación de que lo iban a denunciar a Kiko Vega? Es esta que están poniendo como ejemplo. Luego, cabe destacar que las extensas violaciones a los derechos humanos no necesariamente constituyen crímenes de competencia de la Corte. En particular, el Estatuto de Roma exige que la conducta alegada haya sido cometida como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil para que se constituya como crimen de lesa humanidad. Fíjense esta situación. ¿Saben por qué el gobierno está contratando grupos narcoparamilitares? Les voy a explicar, para que no se sepa esto. Miren, por eso no se puede comprobar que sea un crimen de lesa humanidad del Estado, porque contratan a grupos paramilitares, que obviamente son ligados al gobierno, porque lo sabemos todos, para que ellos hagan ese trabajo y no se den cuenta que el gobierno es el que tiene que ver en esta situación. Es como una interacción no directa, es indirecta. Entonces, por esa razón, no se pueden investigar estos crímenes de lesa humanidad con mayor profundidad. No es como en el caso de Venezuela u otros, que bueno, también puede haber otras cosas detrás de todo ello. Pero en esta situación, contratan a mercenarios. Entonces, esos mercenarios, haciéndose pasar como si fueran del narcotráfico o de otra situación, se puede justificar esta situación. Entonces, ya no les compete a ellos, sino le compete al Estado mexicano. ¿Sí me entienden? Por eso se está trabando. Y este Gilberto Lozano no se dio cuenta de esa situación, o quiso vernos la cara, o quiso ver la cara a los demás, pero también agenciándose algo que a él no le pertenece, algo que lo hace nada más por posición política y nada más para tapar o para congelar. Es más, hasta yo puedo creer, compas, y perdón por alargarme un poco, yo también puedo saber que lo hace para defender a Peña Nieto. Se los apuesto, que esto que está haciendo es para taparle el ojo al macho, que ya sabemos que tiene Peña Nieto y todos los crímenes que ha cometido. También lo está haciendo, está haciendo que esto no se proceda adecuadamente. Fíjense bien cómo podría ser esta situación de simulación. Yo no voy a dejar de señalar que Gilberto Lozano está tratando de encubrir a Peña, es más, tratando de salvar a Peña Nieto, haciéndose pasar como si fuera denunciante. ¿Para qué? Para que se trabe la investigación y ya no crean en los demás
en las demás denuncias, compas. Eso es lo que está tratando de hacer. Eso lo puedo pensar. Y ustedes también pueden pensar lo que ustedes gusten en la situación de esta persona. Esa es mi opinión. Pero esta es una situación grave y lamentable que pues, se tiene que dar a conocer. Y tenemos que denunciar a este tipo. A este sí hay que denunciarlo, porque está perjudicando, así como el delincuente este de Iván Riebling, también está haciendo lo mismo Gilberto Lozano. Y también en un principio lo hizo Samuel García. Y también lo pudimos haber denunciado a este senadorete, ¿verdad? Que, bueno, se anda agenciando cosas que a él no le pertenecen tampoco. Será prácticamente, dicen ellos, que funcionarios mexicanos, incluyendo presidentes, sean llamados a cuentas por la Corte Penal. ¿Por qué? Porque no es una situación directa. O sea, por eso contratan a paramilitares, mercenarios, entre otros. ¿Por qué? Porque así se desligan de la responsabilidad que tienen ellos. Hasta eso no son pendejos. Pero hay que buscar la manera, compas, de que se compruebe, y si no, o sea, resistir y presionar de algún modo para que nos escuchen. De algún modo nos tienen que escuchar, porque esta Corte Penal tarda demasiado. Porque ya hasta los pinches desgobiernos se la saben, compas. Se la saben. Entonces hay que buscar la manera que sea adecuado y conforme a ley. Porque lo se puede hacer, se puede denunciar a Peña Nieto, pero hay que buscar los mecanismos adecuados. Este tiene que ser juzgado, pero también desde aquí, compas. Y hay que buscar. Si la Corte Internacional no lo hace, la Corte Interamericana lo va a hacer, probablemente. Pero tenemos que ser pacientes. Desafortunadamente Andrés Manuel lo aumentó más, lo encubrió más. No hay de otra, lo encubrió más. Y él está campante en el Estado de México. Perdón por alargarme, esto era bien importante por la situación que se está generando. A nosotros sí nos gustaría ver en la cárcel a Peña Nieto y a todos los demás que están detrás o que estuvieron detrás de todas esas situaciones de lesa humanidad, como lo de Veracruz, entre otros. Compas, estamos al pendiente. No crean en Gilberto Lozano. Si por ahí lo han escuchado o lo han creído, por favor les pido. No le crean. Ya vieron lo que pasó. Hay pruebas de ello. Está en la página de Proceso si lo quieren checar. Hay pruebas de lo que están diciendo. Les mando un fuerte abrazo, cuídense y saludos, compitas.